Hay personas que creen tener el control absoluto de su vida. Mientras todo marcha bien, piensan que no necesitan escuchar advertencias ni rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. Pero tarde o temprano, todos descubrimos una verdad imposible de ignorar. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuaremos nuestra serie en el libro de Daniel y veremos cómo el rey más poderoso de la tierra tuvo que aprender de la manera más difícil que ningún imperio humano está por encima de la autoridad de Dios. Acompáñanos en esta lección titulada El cielo gobierna. Uno de los rasgos universales de la naturaleza humana es la falta de disposición para escuchar las advertencias. Un diario publicó hace algún tiempo atrás la historia de un hombre que simplemente se negó a usar el cinturón de seguridad a pesar de que lo habían multado 32 veces en 5 años. Y a pesar de que eso le costó una pequeña fortuna, él seguía insistiendo en que, dentro de su propio vehículo, él era su propia autoridad. Así que él siguió desobedeciendo la ley y pagando las multas para proteger su independencia. Un día se cansó de pagar las multas, pero en lugar de obedecer la ley, se hizo un cinturón de seguridad falso, para que pareciera que llevaba el cinturón de seguridad puesto. Y uno pensaría, ¿por qué no usar ese mismo tiempo para abrocharse el cinturón, cierto? Su truco funcionó. No lo volvieron a detener. Sin embargo, un día tuvo un accidente, una colisión frontal, una a la que probablemente habría sobrevivido de haber tenido el cinturón de seguridad puesto, pero el impacto fue tal que lo lanzó contra el volante y lo mató. Es increíble lo que alguien puede hacer para resistirse a someterse a la autoridad. ¿No es maravilloso que ninguno de nosotros hace algo así? Tristemente, todos tenemos esta misma tendencia arraigada en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y por qué es que ocurre esto? Probablemente por la misma razón por la que no nos gusta detenernos y pedir direcciones. Tendríamos que admitir ante un desconocido que estamos perdidos. ¿Y quién quiere admitir que se equivoca, no? ¿Quién quiere cambiar de dirección? ¿A quién le gusta admitir su fracaso? Una de las admisiones de fracaso más notables en todo el registro de la historia de la humanidad vino de la pluma del rey más poderoso que gobernó el reino más poderoso de su época. Su corazón cambiado será testigo de su notable conversión. Pero eso no ocurrió sino hasta después de que tuviera una colisión frontal con la disciplina de Dios. Pero en su caso, sobrevivió para contar su historia. Esto es lo que encontramos en el capítulo 4 de Daniel. El capítulo 4 de Daniel es uno de los capítulos más singulares del Antiguo Testamento porque es un documento oficial. Es una carta abierta, preparada por el rey Nabucodonosor, que luego envió por todo su reino, y que encontramos aquí, dentro del registro inspirado de Daniel. En la forma típica de aquellos días, esta carta real comienza en el versículo 1 diciendo: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, Nabucodonosor está a punto de dar lo que llamaríamos su testimonio personal de conversión. Él termina su introducción exaltando a Dios en el versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahora bien, de este arrogante rey Nabucodonosor esperaríamos que ahora se alargara a fanfarronear acerca de lo importante que él es para que Dios le haya mostrado sus señales. Y sin embargo, lo que él hace
es darnos un relato detallado de una pesadilla que tuvo unos 7 años antes y que cambió su vida para siempre. Fijémonos en el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. La palabra aramea traducida como floreciente significa que todo era lujoso, todo era próspero bajo su gobierno. Y es durante este tiempo de tranquilidad que Nabucodonosor comienza a tener pesadillas. Y le preocuparon tanto que llamó a todos los magos y a todos los hechiceros y a todos los adivinos, y como de costumbre ellos no tenían ni idea de lo que significaba. Y como era de esperarse, Nabucodonosor llama a Daniel en último lugar. ¿Por qué razón? No se nos dice, pero creo que Nabucodonosor quería darle a sus muchachos otra oportunidad. Ellos seguían reprobando la prueba de interpretar sus sueños, y además lo más probable es que Nabucodonosor tenía el presentimiento de que este sueño significaba algo negativo, y en eso él habría tenido razón. Leamos el versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. No pases eso por alto. En esta carta enviada por todo su reino, Nabucodonosor llama a Daniel por su nombre hebreo, lo que es otra pista de que había algo diferente en cuanto a Nabucodonosor. En el versículo 9 encontramos 2 observaciones más, y es que Nabucodonosor dice que Daniel puede interpretar su sueño porque tiene el espíritu de los dioses santos. Esto nos deja saber que él aún está algo confundido con sus creencias politeístas, pero eso va a cambiar al final del capítulo. También vemos que él llama a Daniel jefe de los magos. Quizás también podríamos traducirlo reyes magos. Vamos a hablar de eso en otro estudio más adelante, si Dios quiere, pero por ahora, aquí está la pesadilla de Nabucodonosor. Leemos a partir del versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi, en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Hasta ahora hemos notado que todo aquí se refiere a un árbol, y personalmente creo que Nabucodonosor ya tenía una idea bastante buena de lo que implicaba este sueño. Y eso es porque a lo largo de la historia, la figura de un árbol se utilizaba a menudo como el símbolo de un reino. Cuanto más grande era el árbol, más poderoso era el reino. Y en la pesadilla de Nabucodonosor, las raíces de este árbol en particular llegaban a todos los confines de la tierra, y sus ramas proveían sombra para todos. Así que, obviamente, esta es una referencia al reino de Babilonia. Pero esa no es la parte que lo asusta o lo confunde. La pesadilla comienza cuando el sueño cambia de hablar de un árbol a una persona. Nota el versículo 15 ahora. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, y que sea empapado con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias en la hierba de la tierra. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución,
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Y nota lo siguiente, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Seguramente Nabucodonosor dice, un momento, ¿están hablando de mí? ¿Pero qué quiere decir con esa última frase? Que el más bajo lleva la corona. Yo no soy el más bajo, soy el más grande. ¿Y cómo es que el Altísimo me puso en el trono? Yo soy el hijo de un rey. Este reino es producto de mi poder, de mi esfuerzo. La pesadilla de Nabucodonosor comunica el principio de que Dios corona a quien quiere. Y a veces Dios pone en autoridad a las personas menos merecedoras del cargo, a los más malvados de todos, dictadores, autoridades corruptas y negligentes. Dios los puso a cargo, y Él usa del gobernante más malo al más correcto para realizar sus divinos propósitos. Dios le está diciendo a Nabucodonosor, tú eres un gran árbol, pero no porque te lo merezcas, sino porque yo te di lo que tienes. Pero te vengo a dar una noticia. Estás a punto de ser cortado. Continuamos ahora en el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo a Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. ¡Wow! Esa no es la respuesta que yo esperaría de un judío cautivo en Babilonia. Él podría haber dicho algo como, vaya si no estás en serios problemas. Tú destruiste nuestro templo, le sacaste los ojos a mi rey, después de matar a sus hijos, destruiste Jerusalén. Intentaste cocinar a mis únicos amigos en un horno. Por fin vas a recibir tu merecido. Y sin embargo, la respuesta que dio Daniel es asombrosa. Es un ejemplo para nosotros como creyentes. Y es que Daniel no guardó amargura y resentimiento en su vida, sino por el contrario, él dice, Rey, esta es una noticia tan mala que desearía que fuera para tus enemigos. Lo que implica que él no es uno de ellos. ¡Qué misericordia, verdad! ¡Qué humildad! ¡Qué compasión por los perdidos! ¿Cómo es que Daniel puede sentirse así? Yo creo que Daniel puede decir estas cosas porque él creía en la interpretación de este sueño mucho antes de que Nabucodonosor lo tuviera. Y la interpretación es la siguiente. Dios es quien gobierna la humanidad. Dios es quien tiene el control. Y el corazón del rey está en su mano. Los gobernantes de la tierra están en última instancia bajo el control y la elección de Dios. Porque el cielo manda, el cielo gobierna. Daniel ahora interpreta el sueño y permíteme resumirlo por razones de tiempo. Básicamente Daniel dice, Rey, estás en serios problemas con Dios. Él decidió que va a cambiar tu mente. Versículo 16, literalmente tu corazón. La Biblia habla del corazón como el asiento de la reflexión moral. Las decisiones se toman en el corazón. El patrón de nuestro comportamiento emana del corazón. Así que en otras palabras, Rey, Dios va a tocar tu mente y corazón, tu brújula moral, tus patrones de comportamiento. Vas a perder tu cordura y vas a pasar 7 años actuando y viviendo como un animal. Porque es hora de que entiendas que sin importar cuán grande creas ser, el cielo gobierna. Debe haber requerido mucho valor de parte de Daniel decir estas duras palabras en contra del rey. Nota el versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da
a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas, y escucha esto, querido oyente, que el cielo gobierna. Subraya eso, el cielo gobierna. Y como si eso no requiriera valor suficiente, Daniel ahora se sale del libreto y lo presiona a arrepentirse. Nota el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel pasó de profetizar a predicar. Nabucodonosor, tienes que arrepentirte de tu pecado y ponerte a cuentas con Dios. Versículo 27. Tal vez Dios impida que esta pesadilla tenga lugar. Y con eso Daniel se va y el rey queda solo para pensar. Evidentemente Dios le dio a Nabucodonosor 1 año para arrepentirse, porque en el versículo 29 leemos, 12 meses después, daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia. Y leemos luego en el versículo 30 que habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Parte del problema es que Nabucodonosor siempre se ha salido con la suya. No le importa lo que Daniel le advirtió 12 meses atrás. Él cree que aún es más grande que Dios. Prácticamente dice, creo que ni siquiera el Dios de Daniel puede enfrentarse a mí. Y es en ese momento que Dios habla. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Desde la perspectiva de Dios sabemos que Él tocó la mente del rey, y le quitó su cordura. Desde la perspectiva humana, el término técnico para esto es zoantropía, un raro desorden mental en el que una persona cree que es un animal y actúa como tal. Así que vemos que Dios cumple su promesa de disciplinarlo, pero también cumple su promesa de liberarlo. Fíjate en el versículo 34. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, 7 años, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Y entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará para siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Y no olvidemos que todos en el reino leerían esta declaración de fe y reverencia hacia el Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor le está diciendo a todo su imperio que ahora él es un seguidor del Dios de Daniel. Este Dios que lo disciplinó tan severamente, y está diciendo efectivamente, lo mejor que me ha pasado es que Dios se haya preocupado de mí, lo suficiente como para disciplinarme. Los padres entienden esto, ¿no es así? Ningún niño entiende el valor de la disciplina, pero un día lo harán. Me acuerdo cuando tenía unos 8 años y mi padre llegó a la casa una tarde con un enorme tallo de bananas. Medía por lo menos 1,5 metros y tenía al menos unas 150 bananas. Lo arrastró hasta el sótano donde estaba fresco, puso un gancho debajo de la escalera, izó el tallo de bananas en el gancho y luego lo tapó con una cortina. Se dio media vuelta, me miró a mí, a mis hermanos y nos dijo, muchachos, no se acerquen a ese tallo, ¿entienden? Sí, papá, le dijimos, y él se fue. Bueno,
Poco tiempo después, un amigo nos vino a visitar, y vaya si no teníamos una gran noticia que contarle. Así que bajamos, destapamos las bananas y nos quedamos mirando. Si sacamos una, no creo que se note. Había muchísimas. Así que acabamos comiendo una tras otra, e incluso iniciamos una competencia para ver quién podía comerse una más rápido, hasta que nos hartamos. Pero ahora teníamos 24 cáscaras de bananas que necesitábamos esconder. Cerca estaba nuestro viejo piano, un gran piano vertical, el lugar perfecto. Era pesadísimo, pero logramos moverlo lo suficiente como para tirar todas esas cáscaras de banana detrás. Todo lo que nos quedó era un gran dolor de estómago. Esa noche después de la cena, imagina lo que había de postre. Pudín de banana. Y por primera vez en mi vida no quise comer postre. Estoy seguro que mis padres se preguntaron por qué. Una semana después, por alguna extraña razón, mis papás decidieron mover los muebles del sótano. Movieron ese piano y descubrieron todas esas cáscaras de bananas secas, ennegrecidas, arrugadas. Se acordaron de la hora del postre. Juntaron las pistas y me pidieron que bajara al sótano. El día del juicio había llegado. Mira, yo nunca pude salirme con la mía. Y cuán agradecido estoy de eso. ¿Qué acerca de ti? ¿Hay cáscaras de banana en tu vida ahora mismo escondidas? ¿Sabes qué? Mi oración es que las descubran, para que te arrepientas y cambies tu vida. Temo por la persona que nunca descubren y piensa que se ha salido con las suyas. Mira, Nabucodonosor había oído la advertencia y él está allí en la terraza de su palacio. No hay nadie más con él. Nadie escucharía su arrogante alarde. Solo una o dos frases. Pero Dios estaba escuchando. Y 7 años más tarde, Nabucodonosor anuncia que está tan agradecido de que ese haya sido el caso. Y vaya diferencia que vemos en su vida. En esta carta abierta para todo el imperio, el rey admite que había perdido la cabeza, pero que ahora había decidido honrar al Dios Altísimo. Nabucodonosor no se está jactando de sí mismo. Él ahora se jacta de Dios. Y básicamente se jacta de al menos 3 atributos de Él. Él primero anuncia que nadie gobierna como Dios sobre la creación. Versículo 34. Él es el Dios Altísimo, vive para siempre, su dominio es eterno, su reino perdura para siempre. Él anuncia en segundo lugar que Dios no tiene que rendir cuentas por su creación. En el versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? A decir verdad, este es el atributo que más le molesta a la humanidad. Que Dios es soberano, que no le debe explicación alguna a la humanidad por lo que hace. Lo mismo que la raza humana desea, no tener que rendirle cuentas a nadie, es lo mismo que le disgusta de Dios, que Él no tiene que rendir cuentas. Un autor escribió acerca del capitán de un barco que navegaba en la oscuridad de la noche y captó el débil brillo de una luz a la distancia. El capitán inmediatamente le dijo a su ayudante que enviara el siguiente mensaje: altera tu curso 10 grados al sur. Pero inmediatamente recibió un mensaje de vuelta que decía: altera tu curso 10 grados al norte. Eso realmente enfureció al capitán. O sea, acababan de ignorar su orden. Así que envió un segundo mensaje que decía: altera tu curso 10 grados al sur. El capitán te está hablando. Un mensaje vino de vuelta diciendo: altera tu curso 10 grados al norte. Habla un marinero de segunda clase. Inmediatamente el capitán envió un tercer mensaje diciendo: altera tu curso 10 grados al sur. Este es un barco acorazado. A lo que la respuesta fue: altera tu curso 10 grados al norte. Este es un faro. No había nada más que decir.
Finalmente, Nabucodonosor declara que Dios no tiene obstáculos para manejar su creación. Nota el versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue dada, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. En otras palabras, Dios me puso de nuevo en mi trono. Y nota ahora, mayor grandeza me fue añadida. Ahora, él no dice, lo logré, lo gané, me lo merecía. Él simplemente dice, recibí mayor grandeza. ¿De parte de quién? Versículo 37. La carta formal concluye, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa es una forma larga de decir, ahora sé que el cielo gobierna. Y a propósito, en todo este párrafo final, Nabucodonosor no habla de sí mismo como rey. Por el contrario, en el versículo 37, él concluye diciendo, déjenme que les hable del Rey del cielo. Estoy de acuerdo con los comentaristas y eruditos en cuanto a que un día veremos a Nabucodonosor en el cielo. Y por muy horribles que hayan sido esos 7 años, estos ayudaron a cambiar el corazón de Nabucodonosor y la dirección eterna de su vida. La realidad que aprendemos de los mismos labios de este gran rey de la antigüedad es que hay alguien que es soberano y que tiene completo control de su creación. Y que sin importar quién tiene la cinta presidencial, el cielo gobierna. Recordar que Dios sigue en control cambia por completo nuestra manera de vivir. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos la lección titulada El cielo gobierna, y puedes escuchar la versión extendida de este estudio en sabiduriainternacional.org. Si este ministerio ha sido de ánimo y edificación para tu vida, queremos invitarte a mantenerte conectado con nosotros. Al suscribirte gratuitamente, podrás recibir recursos bíblicos, noticias del ministerio y contenido que te ayudará a seguir creciendo en tu caminar con Cristo. Visítanos hoy en sabiduriainternacional.org/suscríbase. Acompáñanos en nuestro próximo programa para seguir estudiando juntos la palabra de Dios en Sabiduría para el Corazón.